Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Ya nos vamos uniendo y en breve comenzamos nuestros estudios. ¿Cómo están? Hola Ivana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Flori, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Qué bueno que podemos reunirnos por este medio, que podemos estar juntas. Hola Liliana, ¿cómo estás? Lili, nos extrañamos mucho, ¿verdad? ¿Cómo se siente la distancia física por lo menos, el no reunirnos, el no juntarnos? Creo que ya está haciendo efecto en nuestras vidas, por lo menos me pasa a mí y supongo que ustedes también como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia también están sintiendo este efecto. Esperamos que pronto el Señor nos pueda devolver el estar juntas en comunión, el compartir. Hola María, ¿cómo estás? Nangi. Bueno, hermanas, ¿qué tal la vida de oración? ¿Hemos aplicado algo de lo que aprendimos? ¿Cómo están? ¿Cómo están con eso? Porque es muy importante que todo lo que vamos aprendiendo sea aplicado a nuestras vidas. No simplemente el conocimiento intelectual que queda aquí, sino que eso lo llevamos a la práctica, lo aplicamos a nuestra vida y bueno, eso tiene que tener un efecto positivo, un efecto bueno, un efecto sustancioso. Bueno, vamos a empezar, creo que ya, a ver, no nos tenemos que, sí, Ivana, realmente se extrañan los abrazos y al menos yo que soy de abrazar mucho y de demostrar mi cariño abrazando a las hermanas y se siente el extrañar nuestras reuniones los martes. Bueno, pero ahora volvemos. Este es el último miércoles que tenemos esta reunión aquí. Ya la semana que viene nos juntamos los martes. Nos devolvieron nuestra franja horaria. Los martes a las 19:30. Creo que a todas les queda mejor ese horario. Así que nos juntamos a esa hora. Martes 19:30. Así ya no hay más confusión. Hoy es el último miércoles que nos reunimos aquí. La próxima semana, martes. Bueno, ¿qué les parece, hermanas queridas, si oramos y ya iniciamos nuestra clase? No perdemos tiempo. Quiero ser puntual con las clases, quiero que apliquemos, no quiero muchas palabras, quiero aplicar la enseñanza rápidamente y que podamos eso, que sea beneficioso para nuestra vida. Ahí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos y que oremos a nuestro Padre Celestial, que nos bendiga y que nos ayude en este tiempo de enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, a pesar de que no podemos, Señor, reunirnos como
como iglesia juntarnos, no podemos estar físicamente juntas. Señor, aún así tú provees los medios para que podamos de alguna manera seguir teniendo comunión. Gracias, Señor, por este medio que nos has otorgado y te pedimos también que tú nos bendigas por medio de la enseñanza de esta noche. Alienta nuestras almas, bendícenos, Señor, con la impartición de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Hola Lilian, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, hermanas, espero que, como dije hace un ratito, que para estas alturas de nuestro estudio ya hayamos aplicado alguna de las enseñanzas que hemos desarrollado hasta aquí. Dije al principio, no nos sirve de nada que las enseñanzas queden solo aquí en nuestra mente. Debemos aplicarla a nuestra vida y empezamos con los principios bien básicos de la oración para que podamos ir creciendo. Y si tenemos una buena vida de oración, gloria a Dios. Pero si estamos fallando, tenemos falencias en esa área, en ese ámbito, que el Señor nos ayude. Bueno, habíamos definido un repaso súper rápido. Habíamos definido la oración como la conversación con Dios mediante la cual nosotros ejercitamos la comunión con Él. Eso quedó claro, es bien básico. Habíamos dicho también que un elemento fundamental en nuestra oración debe ser la fe. La fe y el entendimiento de la palabra de Dios. La fe que establece, por un lado, parámetros correctos para que nosotros podamos orar conforme a la voluntad de Dios, teniendo el entendimiento por medio de la revelación de la palabra. Y también nos da un corazón dispuesto, predispuesto, confiado para que nuestras oraciones sean hechas con la confianza de que Dios nos escucha. Y hoy vamos a considerar algo muy interesante. Hoy vamos a considerar la importancia, escuchen bien, hermanas, la importancia que tiene la comprensión del Evangelio para acercarnos a Dios y ser librados de errores que son muy comunes a la hora de orar. Y por ahí me decís, el Evangelio, otra vez el Evangelio, ¿vamos a ir otra vez al Evangelio? Sí, sí, hermana, sí, vamos a ir otra vez al Evangelio. ¿Por qué? Porque para la iglesia de Cristo, lo más importante, lo más glorioso, lo más maravilloso que pueda haber es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Sino que Cristo, ¿no es cierto? Así que, hermanas, aunque se ha dicho mucho sobre la oración, se ha hablado abundantemente sobre la oración y sabemos, porque sabemos que deberíamos orar, no oramos tanto como quisiéramos o como debiéramos hacerlo en realidad. Siempre nos quedamos cortas. Reconocemos, hermanas, que la mayoría realmente no siente, no experimenta la presencia de Dios en la oración. Y aquí hago un mea culpa. Yo misma, hermanas, me siento muy lejos de poder decir que oro tanto como quisiera o que oro como debiera hacerlo. Entonces, si nos examinamos correctamente, vamos a encontrarnos con que no estamos llenando muchas veces las expectativas que deberíamos tener. Y por supuesto, esto a veces produce desaliento en nuestras vidas, esto produce frustración en nuestras vidas. Dije el miércoles pasado, hay periodos incluso en los cuales no oramos y eso no lo podemos permitir en nuestra vida. ¿Por qué? Dijimos, un cristiano que no ora es una contradicción. El cristiano debe orar porque es algo natural en él. Entonces, nos examinamos, vemos que no estamos orando y vamos hoy a hablar sobre un elemento sumamente importante que nos debe motivar a ir al tiempo de oración con Dios. Entonces, la pregunta que deberíamos responder es,
¿Cómo hacemos? Si me doy cuenta que estoy mal, que no estoy orando como debo orar, que mi vida de oración es una vida fructífera, ¿qué debo hacer para mejorar mi tiempo de oración, mi vida de oración? Si las escrituras me exhortan una y otra vez a orar, ¿por qué para muchos creyentes el tiempo de oración, el momento de oración, lejos de ser un deleite, lejos de ser un placer, es una tarea dificultosa, es una tarea monótona en la cual no se halla el sabor que deberían tener? Bueno, es precisamente en esos momentos en donde necesitamos, mis hermanas queridas, en esos momentos en que luchamos con nuestra carne, es sumamente necesario recordarle a nuestra alma el Evangelio. Sí, el Evangelio y las maravillosas verdades que se encuentran contenidas en él. El Evangelio, mis hermanas. Nuevamente, volver a los principios básicos, a los principios, a los fundamentos que hacen que nuestra vida de oración sea fructífera. No sé, hermanas, qué está pasando en el techo de mi apartamento. Hay un movimiento interesante. Bueno, vamos a hacer caso omiso a eso. Hermanas, necesitamos experimentar. No solamente conocer intelectualmente, sino experimentar el privilegio de la oración. Mirá lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, puedes anotarlo. Versículo 5, versículo 7, versículo 8 y versículo 16 también. Fíjense. Yo soy la vid, dice el Señor. Ustedes los pámpanos o los sarmientos, como dice esta versión. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes y designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Repito estos versos, Juan capítulo 15, versos 5, 7, 8 y 16. Estos pasajes, hermanas, nos muestran de que Dios nos da lo que pidamos si permanecemos en Cristo y en sus palabras. Dios nos da lo que pidamos si permanecemos en Cristo y en su palabra, porque para eso nosotros fuimos escogidos. Y Él nos da la misión de que llevemos fruto. Él nos dice, lleven fruto. Y para que llevemos fruto, recurrimos a Él mediante la oración. Y en lo que Él nos concede, cuando Él nos responde, Él es glorificado. Él nos da la misión de que llevemos fruto. Él nos da la misión de que haya un fruto en nuestras vidas. Pero nos da también la capacidad de que recurramos a Él para que Él sea glorificado cuando Él responde nuestras peticiones. El primer verso, Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Y todos estos versos que he leído tienen que ver
con peticiones, con acercarnos a Dios, con estar cercanos a nuestro Padre por medio de Cristo y sus palabras. En otras palabras sencillas, no podemos vivir, mi hermana, no podemos vivir para la gloria de Dios si no nos caracteriza una vida de oración. Repito, no podemos vivir para la gloria de Dios si no nos caracteriza una vida de oración. Y mi hermana, yo te estoy hablando hoy no desde la postura de que yo tengo una vida de oración excelente, de que me saco 10 sobre 10. No, hermana, yo también estoy en la lucha continua con mi carne para encontrar ese deleite en la presencia de Dios. Pero también sé de que nadie va a hacer nada para Dios, ni va a tener éxito en su vida espiritual si no tiene una vida de oración, una vida consagrada de oración. Entonces, no podemos vivir para la gloria de Dios si no nos caracteriza la oración, si no nos caracterizamos por orar. Y la dura realidad, mis hermanas, como dije recién, es que muchos creyentes, muchos, y ahora quiero que te examines a vos, muchos creyentes no ven la vida de oración como un deleite, no ven la vida de oración como un privilegio, no ven la vida de oración como una necesidad. Y esta palabra quiero utilizarla nuevamente. No ven la vida de oración como un privilegio, el privilegio que tenemos de acercarnos a Dios porque somos su pueblo. No entendemos el privilegio que comprende el acercarnos a Dios. Solemos incluso, hermanas, preferimos utilizar nuestro tiempo en otras actividades. Utilizamos nuestro tiempo por ahí en usar las redes sociales, en ver televisión, en compartir con un grupo de personas. Buscamos otra forma de llenar el tiempo, pero esas actividades no nos sirven. Incluso actividades, a veces posponemos nuestra vida de oración y utilizamos, voy a ver un sermón, que está genial, hermanas. Gloria a Dios si el Señor te mueve a ver un sermón y no, no sé, una serie o una película y perdés 2 horas. Que está bien, el Señor nos permite también que disfrutemos de esas cosas. Pero nos es más fácil sentarnos en la comodidad de un sillón y ver un sermón, escuchar un sermón, que utilizar ese tiempo y orar. ¿Es así? ¿Es así? Nosotros podemos utilizar mucho tiempo en hacer otras actividades y no utilizar ese tiempo para orar. Y es posible, mi hermana, que esto se deba a que no entendemos lo asombroso que es acercarnos a Dios. El privilegio, como dije recién, no recordar que el Evangelio es el que nos acercó a nuestro Dios. No recordar que Cristo es el que hizo un vínculo nuevamente con nuestro Dios. No recordar que el hombre, antes de conocer a Cristo, estaba imposibilitado de acercarnos a Dios. Nos olvidamos de esto, hermanas. Nos olvidamos de lo básico, nos olvidamos de cómo hemos sido puestos a la puerta del reino de Dios y cómo se nos abrió esa puerta para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Y como hemos olvidado eso, hemos perdido, mi hermana, el gozo, hemos perdido la pasión, hemos perdido el encanto de lo que nos mueve a orar. No recordamos, hermanas, que no todos los hombres tienen este privilegio.
¿Vos te pusiste a pensar que no todos los hombres pueden llamarle Padre a Dios? ¿Vos te pusiste a pensar que tu boca se abre y le llama Padre, Padre, al Dios de los cielos, al Dios Santo? Nos hemos olvidado que solamente los que pertenecen a su pueblo tienen este privilegio de ser llamados hijos. No recordamos quién nos otorgó esta entrada al trono del Padre. Nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de esto tan importante. Y mientras no llenemos nuestra mente de la maravillosa obra redentora, nuestras oraciones van a seguir siendo simplemente un trámite religioso, van a ser monólogos vacíos, van a ser algo que hacemos para cumplir, pero van a estar huecos, huecos sin el verdadero afecto espiritual. Hermanas, Cristo vino no solamente para salvarnos del infierno, Él vino también para que nosotras tengamos acceso a Dios como Padre. Fíjense lo que dice. Efesios 2:18 nos habla. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo nos otorga un estatus distinto. Dicho de otra manera, Cristo murió en la cruz, no solamente para que seamos justificados ante Dios, como dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, donde dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo no solamente nos justifica, sino que también nos coloca en la posición de ser adoptados por Él, por el Padre, mejor dicho. Cristo nos otorga esta maravillosa entrada a la presencia de Dios. El Evangelio, hermanas, el Evangelio, el privilegio que tenemos por medio del Evangelio de llamar a Dios de los cielos Padre. El privilegio de no solamente ser justificados delante de Dios, sino que también de ser hijos e hijas de Dios. El olvidarnos, mis hermanas, que Cristo fue abandonado por el Padre en el Calvario para que nosotras seamos acercadas a Él. Que Dios derramó toda su ira santa sobre el Hijo para que nosotras tengamos ese privilegio de acercarnos a nuestro Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es un verso, mis hermanas, que tantas veces lo hemos repetido, pero que se nos olvida, que los dejamos pasar. Y esto es fundamental, es elemental para que nuestras vidas de oraciones tengan fruto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermana, ¿cuántas veces repetiste este versículo? Pero ¿cuántas veces este versículo inflamó tu alma para ir a la presencia de Dios y orar? Lo que necesitamos, mis hermanas, es un entendimiento centrado en el Evangelio para acercarnos a nuestro tiempo de oración. Recordar
una y otra vez. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera tenemos ese ingreso a la presencia de Dios? Dejar por sentado, hermanas, como hemos hablado, habíamos dicho esto, que a causa del pecado hubo una ruptura de la relación con Dios. Recordarnos nuevamente dónde estábamos, que esa separación que había entre el hombre y Dios era tan grande, era abismal, que no había modo en que nosotras podamos acercarnos a Él. Habíamos dicho esto en las clases pasadas. Recordar que cada una de nosotras, hermanas, vino a este mundo, vino a esta existencia con una relación quebrada con el Padre, que éramos ajenas a las promesas suyas, que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, que había una completa hostilidad a su ley, a todo lo que representa la santidad de Dios. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra realidad, la de cada una de nosotras. Y todo esto, mi hermana, ¿de quién lo heredamos? Lo heredamos de nuestros primeros padres. Venimos a esta tierra con una relación quebrantada con nuestro Creador. Venimos con una relación rota. Venimos con una mente que solo se inclina al mal. Enajenados de Dios, hostiles con Dios, que hemos heredado esta naturaleza de nuestros padres, enemigas de Dios, enemigos de Dios. Así de locos, así de locas era nuestra mente, que estaba perdida, que estaba ajena a todo lo santo. Que toda esa relación que podía tener Adán con el Padre quedó rota y nosotras la heredamos. Habíamos hablado del principio. Dios creador, ese Dios que estableció los cimientos de la creación, se paseaba con Adán en una dulce comunión. A la luz del día había una comunión con el Padre, Adán, Eva, las criaturas en perfecta comunión. Pero ahora esa comunión estaba rota. Y cuando esa comunión se rompió, ahora ese Dios que tenía comunión con Adán abría su boca para expresar su desaprobación. La muerte entró en el mundo. El hombre ahora estaba alejado de aquella amistad, de aquella comunión que disfrutaba con Dios. Génesis 3, mis hermanas. Génesis 3 nos ilustra el día más trágico de la historia de la humanidad hasta hoy. Génesis 3 nos describe la terrible tragedia que experimentó el hombre. Ese hombre que tenía una comunión dulce, maravillosa con Dios, ahora estaba experimentando una ruptura de su relación con Él. ¿Y por qué digo el día más trágico? Porque todas las tragedias humanas que se han experimentado a lo largo de la historia tienen que ver con ese día. Aún la crucifixión de Cristo tienen que ver con ese día terrible, negro, nefasto. Nunca, hermanas, ha habido día más oscuro para los hombres. Así que si juntamos todas las guerras, todos los genocidios, todos los desastres naturales, todos los juntamos, ninguno podría igualar a aquel día, mis queridas hermanas, en que nuestros padres decidieron libre y voluntariamente emanciparse de Dios y desobedecer a sus mandamientos. El día más oscuro que pudo existir sobre la tierra fue ese día. Y Génesis 3:7
es terrible. Génesis 3:7 nos dice que luego que Adán comió el fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos. Y hay algo muy interesante, porque siempre cuando decimos sus ojos o los ojos de alguien son abiertos, lo interpretamos con una connotación positiva. Es como, no, esa persona estaba errada, pero sus ojos fueron abiertos y entendió que estaba mal y volvió en sí. O estaba actuando de una manera, sus ojos fueron abiertos y actúa bien. Pero Génesis 3:7 nos declara que los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos para contemplar el más terrible escenario, el más terrible panorama que podía existir sobre el mundo. Los ojos de ellos fueron abiertos para ver vergüenza, para ver maldición, para ver separación, para ver muerte, para ver destierro. En ese contexto, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. Y nosotras, cuando venimos a este mundo, mis hermanas, nuestros ojos son abiertos y es el único panorama que podemos ver. Vemos que estamos alejadas de Dios, que somos enemigas de Dios, que estamos muertas en nuestros delitos y pecados. Vemos que Dios no nos oye a causa de nuestras iniquidades. Nuestros ojos vienen abiertos para contemplar el más terrible escenario que podamos ver. Y lo peor de todo es que nuestros ojos están abiertos, vemos todo eso, pero como nuestra naturaleza está caída, ni siquiera nos damos cuenta de nuestra condición. Es tan terrible nuestra condición antes del Evangelio que ni siquiera podemos darnos cuenta de lo terrible que es. Nacimos, mis hermanas, con esa marca profunda del pecado en nuestro ser. Nacimos con esa marca, con esa muerte que no nos permite tener comunión con Dios, nos mantiene separadas de Dios. Por eso el apóstol Pablo, este verso que seguramente conocen, más de una vez lo habrán nombrado al predicar, por cuanto todos pecaron, están separados o destituidos, apartados de la presencia de Dios. Bien, hasta aquí, hermanas, el panorama es terriblemente desalentador. De espaldas a Dios, sin esperanza, totalmente separadas. Esa era tu condición y mi condición. Pero, Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios en su misericordia y anhelando su propia gloria, envía a Cristo. Envía un Redentor, envía a Cristo para que con su obra redentora nuevamente nos acerquemos al Padre. Él nos arrastra con cuerdas de amor. Él nos resucita de entre los muertos espirituales. Esos huesos secos ahora tienen vida. Él nos despierta, Él nos llama. Así como estaba Lázaro, Él nos dice, salgan fuera, vengan aquí, resuciten de entre los muertos. Esos huesos secos ahora tienen vida. Un corazón de carne ahora es colocado dentro nuestro, en lugar de ese corazón duro como la roca, inquebrantable, necio. Ahí es colocado un corazón. Él nos limpia de todas nuestras inmundicias, nos lava con su sangre preciosa, purifica nuestras vidas, siendo hostiles a Él, siendo enemigos de Él. Ahora Él nos llama amigos. Y como si fuera poco, como si esto no es suficiente, pone su sello de propiedad sobre nosotras y nos adopta
nos hace parte de la familia de Dios. Nos trata como a hijas, como a hijos. Todos los que reciben a Cristo se les da la autoridad, el derecho de ser llamadas hijas e hijos de Dios. Nos sienta en los lugares celestiales con Cristo y nos hace herederos de todas las cosas juntamente con Él. Y como si esto fuera poco, fíjense, hasta aquí lo que ya les estoy diciendo, y es maravilloso, pero como si esto fuera poco, nuestro Dios, nuestro Padre, sabiendo de nuestra torpeza, sabiendo de nuestra debilidad, conociendo nuestra profunda necesidad de ser sostenidas en medio de las batallas con el diablo, con la carne, con el mundo, nos otorga el Espíritu Santo, que no solo obra en nosotras para iluminar nuestros ojos y ver a Cristo maravilloso, sino que hace morada en nosotros, en nosotras. Vive en nosotras, se queda con nosotras, porque Él nos conoce y sabe que en esta existencia vamos a tener muchas batallas y que nuestra debilidad, nuestra carnalidad, nuestra torpeza va a necesitar de una ayuda sobrenatural. Ahí está el Espíritu Santo para que sea nuestra guía, para que sea nuestro consolador, para que sea nuestro ayudador, para que interceda por nosotros, lleve nuestras oraciones al Padre. Y como si esto fuera poco, nos invita a orar. Cristo nos abrió, mis hermanas queridas, un camino nuevo al Padre. Esa grieta que nos alejaba de Dios se ha cerrado por medio de la cruz. Esa separación que había, esa división, esa separación que había a causa de nuestras iniquidades ha desaparecido. Entre nosotros y Dios la cruz nos ha acercado. La cruz ha allanado el camino. Cristo nos abre un camino nuevo hacia el Padre. Esas iniquidades que hacían ocultar el rostro de Dios, que no nos permitía acercarnos, ahora por la obra de Cristo, son quitadas de en medio. El sacrificio de Cristo quita todo aquello que entorpece nuestra comunión con Cristo. Aquel que no nos oía, aquel que no nos escuchaba a causa del pecado, ahora nos escucha a causa de Cristo. Pero también, como si esto fuera poco, hay más buenas noticias para las hijas de Dios. Porque esto lo sabemos, hermana. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Y aunque sabemos lo que dije hasta aquí, aún así puede haber en nuestro interior una sombra de duda, una sombra de incredulidad. ¿Por qué? Porque nos contemplamos a nosotras mismas. Y cuando vemos que el pecado muchas veces gana terreno, cuando vemos que ganan batallas, mis hermanas, nos sentimos indignas, nos sentimos inmerecedoras de acercarnos a la presencia de Dios. Nos sentimos sucias. Y ese privilegio que nos dio Cristo pareciera que quedara anulado por nuestra forma, por nuestras actitudes o por las batallas que vamos teniendo y que tratamos de ganar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos creemos imposibilitadas de presentarnos delante de Dios. Pero fíjense, mis hermanas, qué amor nos tiene el Padre. Fíjense qué gracia nos tiene para nosotras el Padre, que por medio de Cristo, cuando nosotras sacamos nuestra mirada de nosotras mismas, nos miramos a nosotras, nos contemplamos a nosotras, y sí, mi hermana, vas a ver muchísima debilidad. Sí, mi hermana, vas a ver muchísima falencia. Y sí, mi hermana, vas a sentirte indigna,
Pero el secreto está en que saques tus ojos de vos y levantes tu mirada al cielo. Mires arriba donde está el Padre. Mires allá al trono de la gracia. Y cuando ves al trono de la gracia, ves a alguien sentado a la diestra del Padre. Alguien distinto. Distinto a los querubines, distinto a los serafines, distinto a los ángeles, distinto a los espíritus de los justos que están esperando la resurrección. Es distinto. Cuando levantas tus ojos y miras al cielo, miras a la diestra de Dios, ves a Cristo, ves a nuestro gran sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre. Ves a ese gran sumo sacerdote que te está invitando y te dice, acércate al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, mi querida hermana, el que fue tentado en todo. Ahí está el que venció la muerte, que venció el pecado. Nuestro gran sumo sacerdote perfecto, que con un solo sacrificio, con el mejor sacrificio que podía existir, se presenta delante del Padre para hablar delante del Padre a favor tuyo y mío. Y con toda seguridad nos dice, acérquense, vengan aquí, acérquense al trono de la gracia. ¿Y sabes por qué hizo todas estas cosas el Padre? Para que vos y yo podamos tener comunión con ese Dios santo, con ese Dios cuya relación estaba rota. En otras palabras, para que podamos acercarnos a Él en plena certidumbre, con fe, con esperanza, con confianza de que Él nos oye y de que Él quiere seguir manteniendo una conversación con sus hijos y con sus hijas. Mi hermana, ¿de qué manera? Luego de recordarnos el Evangelio a nuestra alma, luego de que el Evangelio sea traído delante de nuestros ojos otra vez, ¿cómo, mi hermana? No vamos a ir o vamos a tener ese deseo de ir corriendo a estar a solas con nuestro Dios. ¿Cómo, mi hermana, vamos a permanecer impasibles sin que nada nos motive a ir a la presencia de Dios luego de escuchar otra vez el Evangelio de Dios? No sé, mi hermana, si en algún momento de nuestra existencia nos vamos a cansar de oír el Evangelio. No sé, mi hermana, si en la vida de un creyente o un creyente puede llegar a decir otra vez el Evangelio. El Evangelio es todo para nosotros. Y por supuesto, en nuestra vida de oración, el Evangelio juega un papel importantísimo, porque el Evangelio nos muestra el antes y el después. El Evangelio nos dice, antes no podías hablar con Dios. Estabas incapacitada, estaba prohibida la entrada a la presencia de Dios. Pero ahora, Cristo abrió el camino. Y ahora aquel Dios lejano, aquel Dios que estaba airado con el pecador, ahora es tan cercano que te dice, hija, y que le puedes llamar padre. Después de escuchar el Evangelio, mi hermana, nuestro ser debe tener una angustiosa necesidad de ir a la presencia de Dios y de estar allí delante de Él. Porque el Evangelio desnuda verdaderamente la gracia de Dios. Debe motivarnos a nosotras para ir a orar. Deberíamos decir, hermanas, agarrar las palabras de aquellos dos caminantes a Emaús. Cuando escuchamos el Evangelio, mi hermana, debemos decir lo mismo
¿Qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? ¿No ardía mi corazón mientras escucho el Evangelio? ¿No arde mi corazón mientras que el Evangelio es presentado delante de mis ojos una y otra vez y me trae a mi memoria, a mi mente, el maravilloso privilegio que tengo como hija de Dios de ir a su presencia, de arrodillarme, de molestar al Padre, de importunarlo las veces que quiera, porque el Padre me recibe, porque Cristo abrió ese camino? Que las maldiciones que escuchó Adán y Eva, que escucharon ellos, que la tragedia que ellos experimentaron y que nosotros a lo largo de toda nuestra vida hemos experimentado a causa del pecado, han sido olvidadas por Dios. El Evangelio, hermana, debe motivarnos a ir a la presencia de Dios y orar. Y yo te invito a que si te falta esa motivación para ir a orar, predicate el Evangelio. Predicate el Evangelio una y otra vez, porque el Evangelio nos recuerda el privilegio, el costo, la gracia, los beneficios que tenemos por medio de Cristo. E indefectiblemente, mi hermana, si sos una hija de Dios, van a obrar, van a actuar para que vayas a la presencia de Dios. Nuestras vidas de oración deben cambiar. Nuestras vidas de oración deben ser vidas de oración fructíferas, buenas. Y yo me he propuesto esto, ir a pasos pequeños, ir un pasito, otro pasito, ir creciendo, ir avanzando, ir disfrutando de la presencia de Dios cada día más, ir utilizando todo lo que tengo a mi alcance, pero no rendirme en el camino. Mi hermana, que el Señor nos ayude. Prediquémonos el Evangelio y crezcamos en la gracia de nuestro Dios. Oramos a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, santo es tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, en primer lugar, por el bendito Evangelio, por nuestro bendito Cristo, que vino, Señor, para acercarnos a ti. Él fue desamparado, Él fue hecho maldito, Él fue abandonado por ti, para que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones que podemos tener como hijos tuyos. Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se inflame cada día más y que podamos orar y buscar tu rostro y que crezcamos en nuestra vida de oración. Y que todo esto sea para tu gloria y tu honra. Amén. Mira, ahora tengo, no sé, un caos hoy aquí, no sé qué pasó. Están de mudanza en el departamento de abajo y evidentemente hemos tenido mucha interrupción, pero con la ayuda del Señor espero que hayamos podido transmitir lo que este estudio deseaba hacerlo. Mi hermana, debemos buscar de Dios. Y esto no es un cliché. Esto no es un cliché. Esto es una necesidad como pueblo de Dios. Nos esperan tiempos difíciles. Nos esperan tiempos en que yo creo, mis hermanas, y es una pena que lo diga, muchos van a apostatar de la fe. Muchos. Y mi hermana, no debemos ir a la presencia de Dios cuando las papas queman. Tenés que cargar ese combustible espiritual antes. Conocer a Dios antes, llenarte de Dios antes. Todo antes. Entonces cuando venga la tormenta, ¿sabes qué? Vos te sentás en ese barquito y dejás que Dios lleve tu barco. Dejás que Dios comande tu barco. Dejás que Dios guíe y gobierne, porque conoces a ese Dios en la intimidad. Conoces a ese Dios en la intimidad, en el secreto.
porque ya estás fuerte, es como un entrenamiento, la vida de oración es así, te entrenas, te ejercitas, te llenaste de Dios, vienen los problemas, pero vos estás robusta, estás fuerte, conoces a tu Dios, conoces a tu Padre y tu Padre te sostiene. Mi hermana, que el Señor nos ayude, nos sostenga, oren, oren, recuerden que estamos orando todos los días. Un grupo de hermanas se reúnen, ahora hemos cambiado el horario a las 5 de la mañana para que se unan más. Únanse, hagan ese esfuerzo, súmense, estamos orando en comunidad, en comunión, unas por las otras. Yo estoy orando por vos, mi hermana, tu nombre está allí, yo me comprometí delante de Dios orar por tu vida. Ora por mí, porque necesito tu oración, necesito que ores por mí, necesito que el Señor me sostenga, necesito que intercedas. No teman también pedir oración. Necesito que oren por tal circunstancia, por una cuestión especial. Es maravilloso. Mi hermana, es maravilloso cuando Dios nos responde. Es un gozo cuando Dios responde nuestras oraciones. Cuando vemos la mano de Dios moverse a favor de su pueblo. Y contarlo. Cuéntenos cuando Dios hace algo a favor de ustedes. Compártanlo con las hermanas. Dios hizo esto a favor. Porque eso incrementa nuestra fe, nos ayuda, nos alienta y no decaemos en medio de tantas malas noticias, de tanta incertidumbre. Sabemos que tenemos un Dios en el cual confiar con toda certeza. Mi hermana, que Dios te bendiga. No te olvides, martes, próxima semana, martes 19 y 30. Mañana, 5 de la mañana, nos juntamos a orar. Hay algunas que son más valientes, que se despiertan temprano o no duermen, no sé cómo hacen, lo que sí que están a veces a las 3 y algo de la mañana ahí orando. Genial, gloria a Dios. Oren, oren, mi hermana, pero disfruten, que esto no sea una obligación, sino que sea el disfrute de estar delante de nuestro Dios. Disfrutad de ese tiempo, disfrutad de su compañía. Y después, mi hermana, las peticiones van a ir surgiendo. Vas a orar con fluidez por las otras hermanas, por tus situaciones económicas, por tus situaciones de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero mi hermana, cuando te levantás y empezás a adorarle a Dios y empezás a simplemente a disfrutar de su presencia, pareciera que esas peticiones tan importantes pasan allá, a último plano. Por ahí te acordás, sí, Señor, acordate de darme el pan que necesito, acordate de mi provisión, acordate de mi salud. Pero mientras tanto, disfrutemos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo en Cristo, fuerte.